cultura divina es la que nos permite que el altar, nuestros altares digo, se mantengan sanos, se mantengan bendecidos, se mantengan en restauración continua, ¿no? En el nombre poderoso de Jesús, ¿sí? Creo que he nombrado a todos, así que bendecimos, repito, a todos los que también se están conectando en este momento y a todos los que se conectarán después en el nombre de Jesús. Así que es importantísimo, pero yo tengo un texto, antes de entrar a hablar de lleno, lo que hace que nuestro altar esté sano continuamente, día a día, ¿no? Y acá vemos, hay un mandamiento, ¿no? Y yo te invito a que vayas conmigo a Mateo, capítulo 22. Mateo, capítulo 22, verso 36 y 37. Si lo tienen, lo leemos. Dice, maestro, le preguntan al Señor. Maestro, dice, pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Esta María Estela Pereira, te bendigo, hija. Maestro, ¿cuál es? Mateo 22, 36 y 37. Maestro, verso 36. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo en el verso 37, amarás al Señor tu Dios, ¿de qué manera? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es el altar. Eso es el altar. Amén. Entonces, ¿qué es una definición? ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, ¿dónde? Con tu corazón, con tu altar, con todo tu altar. Con todo tu altar en el nombre de Jesús. Bendecimos Nimia digo de Formosa, en el nombre de Jesús. Con todo tu altar, ¿sí? Con toda tu mente, con toda tu alma. Pero con tu altar. Estamos hablando, obviamente, del corazón en este día. Entonces, ¿por qué? Porque hay una verdad que es ineludible. Dios está trabajando de manera poderosa en quién, en las personas que así lo desean, en las personas que así lo permiten. ¿Por qué? Porque es muy importante entender que Dios está hablando y habló a través del Señor. ¿De qué manera? Sosteniendo cosas. Y Dios nos sostuvo y nos sostiene y nos sostendrá. Ahora, el tema ¿dónde pasa? ¿Dónde radica? De que nosotros hemos visto el día viernes que hay ángeles guerreros, que hay 5 componentes que vemos que han marcado para siempre el altar. Dijimos que hay situaciones como por ejemplo Dios ha provisto, en el nombre de Jesús te bendigo, Ale, bendecimos a Oriana, Martina, en el nombre de Jesús, ¿sí? Y que ha provisto, el Señor ha provisto, por eso vemos en el altar de Abraham que Dios, el Señor marcó ese lugar como provisión. Por eso le dijo a Abraham, no hagas lo que ibas a hacer sobre el pecho de Isaac, ¿no? Y vimos como Abraham formó altares, vimos como Isaac, bendecimos a Estela Mari de La Pampa, a Carlito Sequeira, mi hijo, en el nombre de Jesús. ¿Qué hizo Abraham? Formó altares, Isaac formó altares, su hijo, Jacob, el nieto, formó altares, produjo altares, mantuvieron esos altares bendecidos, restaurados, pero necesito que entiendan esto en este día. Yo acá empiezo, Gabriel, empiezo de que hay una realidad. Los ángeles, hablando de los ángeles, se mueven en tu altar de adoración. En otras palabras, si no está la adoración, bendecimos obviamente a mis hijos de Marcos Paz, Julito, Moni, Roxana, en el nombre de Jesús, ahí está Joana también, en el nombre de Jesús. Y como decía, vemos como los ángeles se mueven en el altar de adoración. Cuando estamos adorando, los ángeles guerreros se mueven. Se mueven, amén, Gabriel. ¿Por qué? Porque es así, porque amar a Dios con todo nuestro corazón, que está hablando de que nuestro altar, el corazón, digo, como recién decía mi hijo Gabriel, ¿qué está siendo? Formado, el corazón formado. ¿Por qué? Porque si no está, no hay adoración, va a haber ¿qué cosa? Va a haber enojo. Si no hay adoración, ¿qué pasa? Va a haber problemas, situaciones adversas, negativas. Nos vamos a descontrolar en el nombre de Jesús. Va a haber ira, y bueno, todas las cosas que ya sabemos. Pero ¿qué tiene que haber? Digan conmigo, tiene que haber cultura divina. Entonces, vamos a Mateo, mismo libro, Mateo 6, yo acá empiezo a hablar, a mechar, ¿no? Lo que es la cultura con el altar, porque el altar tiene que ver con la cultura y la cultura es lo que permite sostener el altar. Porque si no hay altar, no hay cultura. Y al mismo tiempo, si no hay cultura,
no hay altar. O sea, van de la mano y se necesitan, ¿para qué? Para tener una vida bendecida, ¿no? Mateo capítulo 6, verso 9, retrocedemos unos capítulos, ¿sí? Estamos en el mismo libro, Nuevo Testamento, 6, verso 9 y 10, y acá se nos enseña a orar en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo quiero yo tener un altar encendido? Un altar encendido es que los ángeles suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan, como dice, de esa bendita escalera en el nombre de Jesús, y que hemos hablado hace un tiempo, ¿no? Que son los ángeles que llevan milagros, bendición, trasladan las bendiciones para nosotros. Muchos dicen, no, necesitamos cultura. Nosotros necesitamos cultura. Lo que no tenemos y lo que nos quiere sacar en este tiempo es eso mismo, es cultura, la cultura divina. Y nos quiere meter la cultura babilónica. Tenemos que tener presente eso. La cultura babilónica te dice, no esto, no aquello. No, nosotros seguimos igual. Nuestra vida depende del reino, no depende del mundo. Nuestra vida no depende de ningún sistema humano. Nuestra vida depende del reino de Dios. Entonces, ahí dice, si lo encontraron, dice el verso 9 y el verso 10, Mateo 6, dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos, que santificado sea tu nombre. El verso 10, acá nos metemos, verso 10 dice, venga tu reino, tal cual Gaby, venga tu reino, hágase tu voluntad, fíjense, como en el cielo, también en ¿dónde? En la tierra. Entonces, si allá hay altar, acá tiene que haber altar. Si allá hay altar de adoración, acá tiene que haber altar de adoración. Porque ahí está el tema. Lo del viernes fue tremendo, la reunión que hemos tenido el viernes fue tremendo. Pero hoy damos vuelta a la página y nos metemos más adentro. Pasamos del lugar santo al lugar santísimo, donde está el altar. Entonces, pero primero hemos pasado, como dijimos la semana pasada, hemos pasado y estamos pasando en el altar, porque en el altar, ¿qué pasa? Vemos que ahí alcanzamos la unción real, el aceite de Allén, dijimos que en el altar, el altar del holocausto, ¿qué es lo que queda? El aceite de Allén, es la grasa, dijimos, de dicho holocausto, que se mezcla, esa grasa derretida se mezcla con la ceniza del holocausto y produce el aceite de Allén, que es el que tenía guardado la viuda cuando se aparece, hemos hablado hace poquito, cuando aparece el profeta pidiéndole qué tienes, y ella dijo nada, no tenés. Dios le dijo a través de Eliseo, de Elías, perdón, y Eliseo también le dijo, vos tenés, usted tiene guardado un aceite de reino, un aceite consagrado, un aceite consagrado, el aceite de Hashem, D-A-S-H-E-N, de Hashem. Gloria de Alicia, bendecimos a toda la familia, allí en Casanova, en San Justo, digo en el nombre de Jesús, también a los hijos ministeriales, allí en Casanova de Rey de Gloria, en el nombre de Jesús, amén. ¿Y con qué nos encontramos? Vamos a profundizar un poco más. Entonces, ¿dónde está la clave? Verso 10, venga tu reino. Verso 10, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Como en el cielo, también en la tierra. Entonces, si queremos que el altar se mantenga encendido, porque hoy no voy a predicar, vamos a enseñar. Entonces, si queremos que el altar se mantenga encendido, tres cosas. Debería ser así. Como se adora allá, se adora acá. Esta palabra, como se adora allá, que se adore aquí. Repito, como se adora allá, que se adore aquí. Número 1. Número 2, como se alaba allá, que se alabe aquí. Amén. Y número 3, como se ora allá, y acá nos metemos, se quema la carne. Como se ora allá, que se ore aquí. Porque a veces, para mí me parece, no, vamos de vuelta. Como se adora allá, que se adora aquí. Como se alaba allá, que se alaba aquí. Y como se ora allá, que se ore aquí. En el nombre de Jesús. Pues dice, yo oro a mi manera. No hay mi manera. No existe mi manera. No estamos hablando ni de posición, no. Orar, interceder, soltar la palabra, es como se hace allá, se tiene que hacer así. Porque acá te lo dice, venga tu reino.
Y dentro de un reino se hace, si hay un reino y hay un rey, tenemos que hacernos cargo de la parte que nos corresponde dentro del reino y dentro de los mandamientos del rey, que es nuestro Señor. Amén. Entonces, ¿dónde está el tema? Tenemos diferentes culturas hoy nosotros. Tenemos, por ejemplo, la que nosotros vivimos es un formato, bendecimos al apóstol José Contreras, te bendigo, amado, en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos una cultura, entonces, si queremos tener un altar encendido, tenemos que tener la cultura divina, la cultura del reino, que es la que nos permite ver qué cosa, como recién dijimos en el verso 10, venga tu reino. ¿Nos están enseñando a orar? Sí, porque muchos, dijimos, hacen lo que quieren, y no, yo no puedo hacer lo que quiero. Porque repito, en el altar va a estar siempre el aceite de Hashem. El aceite de Hashem, ¿cuál es? Es el sebo, repito, es el sebo, es la grasa derretida unida con la ceniza de dicho holocausto, que es lo que el Señor quiere de nosotros. Es la grasa derretida, oración, es el sebo derretido junto con la ceniza, que significa, acá hoy hubo holocausto, acá hay olor fragante, el olor fragante que hay oración, que hay consagración, que hay entrega en el nombre de Jesús, que hay entrega. Por eso cuando se presenta el profeta le dice a la viuda, yo quiero ese aceite que tenés preparado, de ese aceite sale la provisión, de ese aceite vas a ser prosperar, de ese aceite vos vas a pagar todas las deudas en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿dónde nos paramos en medio de todo esto que estamos hablando? Hay una cultura, como recién dijimos. Si decimos, venga tu reino, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como se adora allá, que se ora acá. Amén, está la pastora Doris también desde Colombia, Bogotá, bendecimos su vida, hermana. Y dijimos, como se adora allá, se adora aquí, como se alaba allá, se alaba aquí, y como se ora allá, se ora aquí. Ahora, la cultura romana, ¿qué hizo? La cultura romana, ¿cómo vemos la cultura romana? De que hay una verdad ineludible, que la cultura romana, ¿qué vino? Vino a establecer su reino. La cultura romana vino a establecer sus altares en el nombre de Jesús. Entonces, ¿dónde nos paramos acá? La cultura romana, hablando de cultura, la cultura romana, ¿qué hace? Vino a establecer su reino, ¿de qué manera? Vemos rápido, ayúdame a llegar a Lucas, el libro de Lucas, capítulo 3, vemos ahí algo bien interesante, importante, Lucas capítulo 3, verso 2, y ahí tenés la cultura romana, porque ahí tenemos sumos sacerdotes. Y los sumos sacerdotes eran los que estaban, como se supone, en el altar, ¿sí? Por eso Él nos hizo reyes, Apocalipsis 1.6, reyes y sacerdotes, ¿para qué? Para ministrar en nuestros altares en el nombre de Jesús. Y dijimos, el altar hoy, poniéndole cada día nombre a nuestros altares, porque repito, muchos están conectándose ahora. Si no le ponemos nombre a nuestro altar, estamos en problema, porque el mundo se va a encargar de poner su altar. Y acá vemos como la cultura romana quiso meterse, o se ha metido de alguna manera, y quiso invadir, sería la palabra, los altares del Señor que están encendidos en nuestros corazones. Y ahí dice el verso 2, y siendo sumos sacerdotes, fíjense, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces, ¿dónde está el tema? El tema radica, verso 3 dice, y él fue, verso 3, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento, ¿para qué? Para perdón de pecados, formación de altares, en el nombre de Jesús. Entonces, metiéndonos en la cultura romana, ¿cuál es el tema? La cultura romana vino ¿a qué? A establecer su reino. Entonces, sumos sacerdotes, acá estamos hablando de dos sumos sacerdotes. ¿Cuáles son los sumos sacerdotes? Anás, el de Dios. Caifás, el romano. Vamos de vuelta. Anás, sacerdote de Dios. Caifás, sacerdote de Roma. ¿Cómo hacemos para que los ángeles guerreros, cómo hacemos para que la provisión, cómo hacemos para que altar que hizo Isaac, que también lo formó Jacob, que se llama Barak, que es bendición, cómo hacemos para que se manifieste aquí
en el nombre de Jesús. Si hay un altar, miren, lo voy a decir despacito, hay un altar dividido, dividido. Estamos en problema en el nombre de Jesús. Entonces, no puede altares divididos, no puede existir altares divididos. O está el de Dios o está el de Roma. Ahora, nos encontramos con una verdad. Entonces, ¿cuál es la costumbre del mundo? La costumbre de romana, ¿cuál es? Dentro de la congregación. Ejemplo, ¿qué hizo Elí? Elí hizo algo que no se debería hacer. Elí, ¿qué hizo? Elí puso a dormir a un niño en el lugar santísimo. No hay problema con eso. El problema es ¿cómo usás vos el lugar santísimo? En el lugar santísimo se alaba, se adora y se ora. Repito, en el lugar santísimo se alaba, se adora y se ora, ¿no? Entonces, ¿con qué nos encontramos? ¿Cuál es la verdad? Dios está obrando de manera poderosa y tremenda. Ahora, el tema es que el lugar santísimo no es un dormitorio. ¿Por qué? Porque nosotros, en nuestro corazón, que acá quiero entrar, en nuestro corazón, en vez de alabarlo, de adorarlo, de orar, de dar gracias al Señor, nosotros en nuestro corazón dormimos. Lugar santísimo, nuestro corazón, dormimos. En vez de adorar, dormimos. En vez de alabar, dormimos. En vez de orar, dormimos. Entonces, ¿qué hizo Elí? Una locura. ¿Por qué una locura? Vamos a Segunda de Reyes. No digo, vamos a Segunda de Reyes. Antiguo Testamento. Segunda de Reyes, capítulo 17. Verso 17, verso 24. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 24 y 25 inclusive. Vamos a verlo ahí. Pero antes de leer Segunda de Reyes, yo quiero que con respecto a Elí, para los que anotan, anoten esto por favor, para los que anotan, ¿con qué nos encontramos? Que Elí que puso, Elí ¿en qué se convirtió? En alguien sin reverencia, era un irreverente, Elí era el sumo sacerdote. ¿Y qué tenía que hacer Elí? Tenía que tener reverencia. Tenía que ser alguien con reverencia. Reverente, ¿qué significa reverencia? No es una forma, sino cuidar lo que hay en el corazón. Tenés que cuidar el corazón, tenés que cuidar tu altar, tenés que cuidar tu lugar santísimo, que es donde habita el Señor. ¿De qué manera? Como se alaba allá, se alaba acá. Como se adora allá, se adora aquí. Y como se ora allá, se ora aquí en el nombre de Jesús. Ahora, vemos todos los líos rápidos que hay. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Yo no voy a tomar mucho tiempo. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Aparece la cultura. Ya hemos visto la cultura romana. Ahora vemos la cultura babilónica. La cultura babilónica, ¿qué es? La cultura babilónica, lo hemos hablado, que es Babilonia, que es confusión. La cultura babilónica, ¿qué define la cultura babilónica? La no adoración. Si no hay adoración, no hay altar. Entonces, ¿qué pasa acá? Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 24, y dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Abba, de Amat, de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. ¿Y qué hicieron? Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Entonces, hay una realidad. Y verso 25 dice, y aconteció, y acabamos, al principio, cuando comenzó a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Entonces, acá hay una situación, acá hay una realidad, y la realidad es que Dios quiere, desea, necesita que vos y yo no solamente definamos nuestro altar, sino que cuidemos nuestro altar. Que cuidemos nuestro altar de ¿qué? De la cultura romana, de la cultura babilónica. ¿Por qué? Porque la cultura babilónica, ¿cuál es la cultura babilónica? La de no adoración. La cultura babilónica, como recién dijimos, es la no adoración. No quiere que adores. Ahora, ¿dónde yo adoro? ¿Dónde yo alabo? Tenemos nuestra casa ministerial. Y es un ejemplo que hay que tener presente. ¿Por qué? Porque en poquito tiempo vamos a volver, pocos días vamos a volver. Entonces, la idea sería esta. Si vos vas al culto, ¿a qué vas al culto? ¿A adorar
no sé si decirlo. ¿Lo digo o no lo digo, pastora? ¿Lo digo o no lo digo? Me dice que sí. Si yo voy a la reunión, a nuestra casa ministerial, ¿a qué voy? ¿A adorar o a vender zapatos? ¿Por qué te digo? Porque en el altar hay que cuidarlo. El altar, la iglesia no es un lugar de entretenimiento tal cual. En nuestro lugar donde yo voy a unirme con el resto del cuerpo de Cristo, en este caso en nuestra casa ministerial en Cañuela, Tiempo de Esperanza, que nos reunimos como parte del cuerpo a que a adorar, a alabar, a orar, a recibir, a que nuestro altar se sane continuamente en el nombre de Jesús. ¿No hay temor de Dios? Sí. Cuando no hay temor de Dios se prostituye el altar. Entonces, ¿por qué? Recién decíamos, pasamos del altar romano, de la cultura romana a la cultura babilónica. Porque la cultura babilónica, ¿qué viene? La cultura babilónica viene a que nosotros metamos prostitución en nuestro altar, en el nombre de Jesús. Primera de Reyes, capítulo 13, ayúdame a llegar ahí rápido. Primera de Reyes, capítulo 13, verso 33, en el nombre de Jesús. Primera de Reyes 13, 33, en el nombre poderoso de Jesús. Seguimos entonces, capítulo 13, verso 33. Primera de Reyes, si lo tienen, lo leemos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, Mabel. Ahora, el tema, ¿dónde está? El verso 33. Dice, con todo esto, fíjese lo que hizo Jeroboam. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino. Fíjese lo que hizo, sino que volvió a hacer que sacerdotes de los lugares altos, de entre el pueblo, y a quien quería, fíjese, esto es terrible, y a quien quería, lo consagraba, ¿para qué? Para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Yo tendría que leer el verso 34, es terrible, el verso 34 define un altar totalmente satánico. Y dice, y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada. Esto es terrible, esto es terrible. Por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. No solamente eso, sino que no hay descendencia, no hay herencia. Es terrible. Entonces, ¿dónde está el tema? ¿Dónde está el problema? La cultura de Jeroboam, en este caso, ¿cuál es la cultura de Jeroboam? No sé si lo digo. Porque cada cultura tiene una forma. Dijimos la cultura romana, ¿qué viene a ser? Dijimos, para los que anotan, así estamos en una síntesis de las tres culturas que estamos hablando hoy para que no tengamos un altar dañado. La cultura romana, ¿qué hace? Viene a establecer su reino. Dijimos que había dos sumos sacerdotes, el de Dios que era Anás y el de Roma que era Caifás, en el nombre de Jesús. Número 2, ¿qué dijimos? La cultura babilónica. ¿Y cuál es la cultura babilónica? Ahí David empezó a sumar toda la síntesis. ¿Con qué nos encontramos? Que la cultura babilónica es la no adoración. No quiere que adores en el tabernáculo de Dios. Y la tercera cultura es la de Jeroboam. ¿Y cuál es la cultura de Jeroboam para los que anotan? La cultura de Jeroboam es la de la conveniencia. Está Gabriela también, te bendigo, hija. La conveniencia. ¿Y dónde está la conveniencia? ¿Qué hizo? Sino que volvió a ser sacerdotes en los lugares altos, de entre el pueblo, y a quien quería él lo consagraba. ¿Para qué? Para que fuese los sacerdotes en los lugares altos. A dedo. Este es mi amigo, no importa, roba, hace cosas raras, se prostituye, hace un montón de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Venga igual, vení. Total, acá estamos hablando de que hasta los huesos, que era lo más sagrado en esa época, los huesos del altar, no se respetaban en el nombre de Jesús. Entonces, ¿dónde nos paramos? Hay una realidad. La realidad es que nosotros no somos sabios en nuestro propio altar. Guardamos cosas que no tenemos que guardar. En el nombre de Jesús. Dejamos basura, cosas acumuladoras. Ahí está, acumuladores. Entonces, el tema ¿dónde está? Radica. ¿Dónde? Que si alguien pone encargos en la iglesia es por interés. Entonces, ¿dónde está el tema? No hacía caso al consejo Jeroboam, no hacía caso Roboam.
porque partieron ellos, lo hemos hablado, partieron en 12 pedazos el manto que fue primero de David, luego de Salomón. ¿Y qué hizo Roboam? Lo partió en 12 pedazos, 2 pedazos quedaron de ese manto en Jerusalén y 10 pedazos se los llevó, ¿quién se los llevó? Jeroboam a Samaria, e hizo no solamente otro reino, sino que hizo otro tabernáculo, hizo otro altar, un altar totalmente, repito, un altar totalmente comprometido con Babilonia, prostituido. Cuando alguien tiene un altar de conveniencia, no le van a hacer caso a sus pastores. Cuando alguien tiene un altar de conveniencia, hace lo que la conveniencia le diga. Cuando un altar se metió la cultura romana y la cultura babilónica, no va a hacer caso a sus padres ministeriales. Entonces, hay una realidad. ¿Y cuál es la realidad de Jeroboam? La conveniencia. A mí me conviene esto. A mí no me conviene esto, no me conviene levantar las manos, a mí no me conviene congregarme tantas reuniones, a mí no me conviene, no, pero no conviene, mirá que queda cerca, que queda lejos, no, conveniencia. Tenemos un tema de que la cultura romana, la cultura babilónica, la cultura Jeroboam, en el nombre de Jesús, no puede seguir. No debe seguir. Tenemos que hacer un parate acá y decir, listo, está acá. Porque estamos en un problema. ¿Y cuál es el problema? De que la cultura, de las 3 culturas que venimos hablando, ¿cuál es el problema? Es que los ángeles guerreros no se pueden mover en esas culturas. No se pueden mover en esos tabernáculos. No se pueden mover en esos tabernáculos. En el nombre de Jesús. Entonces, nosotros tenemos que guardar nuestro altar, cuidarlo cada día. Entonces, si dijimos que los ángeles, en el comienzo dijimos que los ángeles se mueven en el altar de adoración, hay algo que se va a manifestar en tu vida. Pero vamos a ver a alguien que era sin altar. Ayúdame a llegar a Génesis. Génesis. Capítulo 13, verso 12. 13, 12. Y dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en la ciudad de la llanura. Y fue poniendo sus tiendas, ¿hasta dónde dice ahí? Hasta Sodoma. ¿Hasta dónde? Hasta Sodoma. ¿Hasta dónde fue poniendo sus tiendas? Hasta Sodoma. ¿Por qué? Porque Lot, teniendo Abraham altares, Lot, como familiar, no hijo, ¿qué pasó? No fue un hombre con altar. Para los que anotan, Lot fue un hombre sin altar. Que hay un altar que es personal, que el altar personal es el altar del corazón. ¿Cómo se cuida el corazón? ¿Cómo se cuida el corazón? Buscándolo. Porque si yo veo como hijo que mis padres buscan de Dios, los hijos tienen que hacer lo mismo. Lo hablamos el día viernes, si no lo pueden ver. Los hijos que hizo, ejemplo, Isaac cuando lo vio a Abraham, hizo altar. El nieto de Abraham, Jacob, que hizo cuando vio a su padre Isaac, altar. Entonces, ¿cuál es el tema? Que si los hijos hoy no buscan de Dios, están en serios problemas. Porque de mientras ellos comen de la bendición de los padres. Pero el tema es que cuando crezcan, no solamente cuando crezcan, si no forman el altar ahora, que tienen edad de formación de altar, en el nombre de Jesús, están en serios problemas. ¿Por qué? Porque tenemos que trasladar el altar. Lot tendría que haber tomado el altar de su familiar, de Abraham. ¿Y qué hizo? No tenía altar. Lot fue un hombre sin altar. Entonces, ¿qué hizo este muchachito? Verso 12. Y fue poniendo, fíjense, sus tiendas hasta Sodoma.
¿Por qué? Porque el altar no puede estar dividido. Hay que recibir de Dios. Porque si no, vas a hacer tienda hasta Sodoma, como hizo Lot. Lot, un hombre, para ir cerrando, sin altar. Entonces, ¿cuál fue el problema? Pregunta, ¿Lot fue rico? Sí, Lot fue rico. Lot fue rico. Ahora, ¿cuál es el tema? Rico, pero sin altar, hay una situación. Vos podés ser rico, pero si no hay altar, se pierde todo. Podés ser rico en lo humano, pero si no tenés altar divino, no tenés el altar de la cultura que te trae, la cultura divina te ayuda a sostener, ¿qué pasa? Se pierde todo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Fue rico? Sí. Ahora, ¿por quién fue rico? Por Abraham. Alguien que tiene un altar, ¿qué hace? Dice, sí, elegí. El otro lo miró, no vamos a leer el texto, no lo voy a leer. Pero ¿qué hizo Lot? Vio el valle, porque Sodoma era un valle. Vio y dijo, mirá los pastos, wow, acá. Y claro, en lo natural le funcionó. Ahora, cuando llega el momento de lo espiritual, listo, te quedas pelado. En el nombre de Jesús. Ahora, el tema dónde está. Fue rico, pero sin altar. Vamos que lo termino. Lot fue rico, sí, pero sin altar. ¿Y qué pasó sin altar? Sin altar perdió todo. Lot perdió todo lo natural. Número uno, sus hijos se sodomizaron. ¿Tengo que explicar qué significa sodomita? De Sodoma. ¿Y qué significa sodomita? Alguien que se prostituye en todos los sentidos y ángulos de la vida. Repito, todos los sentidos y ángulos de la vida. Sodomizados. Entonces, ¿pero qué pasó? Sus hijos se sodomizaron, se prostituyeron. Herencia perdida, tal cual. Entonces, ¿qué perdió? Lot perdió todo. Sus hijos se sodomizaron, su esposa hecha sal, me olvidaba, su esposa hecha sal. ¿Por qué? Porque no puede haber, a ver si me siguen, no puede haber templo sin altar. No puede haber templo sin altar. Entonces, ¿qué pasó? No puede haber templo sin altar, número uno. Número dos, no puede haber tabernáculo. Sí, lo digo bien, tabernáculo sin altar. No puede haber tabernáculo sin altar. En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque si no queremos que los hijos estén sodomizados bajo un altar sodomita, nosotros como padres tampoco podemos tener un altar sodomita. ¿Por qué? El que hizo tiendas hasta Sodoma, repito, el que hizo tiendas hasta Sodoma fue el padre, fue Lot. ¿Cómo hago para funcionar? Pastor, ¿cómo hago para funcionar? Si no hay altar, no funciona nada. Si no hay altar, nosotros no podemos funcionar, repito, para los que anotan, nosotros no podemos funcionar sin altar. No podemos funcionar sin altar. Gloria a Dios. Bueno, lo tengo que ir dejando, mis amores, pero me queda un texto más, así que no lo voy a dejar. Entonces, ¿dónde está el tema? Hay una realidad. Muchos, no sé si decirlo con esto, lo voy a decir ya que dijimos tanto hoy, lo voy a decir abiertamente, así oramos en el nombre de Jesús. Muchos se dedican con todos los negocios en este tiempo, con el mundo, y no tienen altar. Te lo digo para que vos que estás empezando un negocio. Todos mis hijos, están emprendiendo y demás. Ojo con ese punto. Porque si querés que tu negocio prospere, como va a prosperar, no te olvides del tiempo en altar. Para los que anótenlo por favor. Sin altar se pierde todo. Sin altar no hay bendición. Entonces, ¿qué es lo mejor que Dios nos dejó? Hebreos 9. Hebreos 9, 11. Acá vemos a Cristo. Verso 11 y 12 inclusive, lo leemos. Y dice, pero estando ya presente, fíjense, Cristo,
sumo sacerdote de los bienes venideros. Y miren cómo está explicado, dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, verso 12, y no por sangre de machos cabrío, holocausto, dice, ni de becerro, sino por su propia sangre, el lugar santísimo, el altar, Él es el altar de todos nosotros, en nuestro corazón. Entró una vez, fíjense, una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención. Eterna redención. Ahora, ¿el tema dónde está? Verso 24. Vamos al verso 24. Y lo mismo, porque no entró Cristo en el santuario, repito, hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. ¿Para qué? Fíjense, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Por nosotros, esto es tremendo, ante Dios, esto es tremendo. Entonces, lo mejor que Dios nos dejó es Cristo. Lo mejor que tenemos es Cristo. Por eso no puede haber cultura romana, no puede haber cultura babilónica, no puede haber cultura, en otras palabras, de conveniencia. Voy a la iglesia porque la voy llevando, me funciona aquello, me funciona el bolichito, me funciona, como dice, me funciona el negocito, me funciona. Si lo que Dios, la gracia que Dios te dio, te la dio Dios para que fructifiques. Para que fructifiques. Pero no es para ver si salimos o no del problemita, si pagamos las cuentitas. No, es para que fructifiques. Es para que se restaure tu casa. Es para dejar herencia y de bendición. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mejor que Dios nos dejó es Cristo. Entonces, en nosotros como altar, Cristo en nosotros como altar, Cristo en nosotros como lugar santísimo, Cristo en nuestra vida, Cristo en nuestro matrimonio, Cristo en nuestros hijos, Cristo en todo emprendimiento. Cristo, ¿qué problema tenés con Cristo entonces? No, pero si yo lo amo a Cristo, no lo amás. Desde el momento que te pones mal con cosas de Dios, no lo amás. Te lo digo, te la hago corta, no lo amás. No lo amás. Porque la Biblia dice, con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Entonces, si no está todo el corazón, va a haber Babilonia. Si no está todo el corazón, va a estar la cultura romana. Si no está todo el corazón, va a estar Jeroboam, la cultura de conveniencia. En el nombre de Jesús. Hoy es el día que Dios te da y me da y nos da la oportunidad para ser sinceros con Él y arrepentirnos. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, así como estás, vamos a entregarle todo al Señor. Oramos, Padre.